Ok, gracias. Listo. Eh, Como introducción, pues vamos a ver lo siguiente. El esofagograma con bario es todavía una prueba diagnóstica valiosa para la evaluación de anomalías estructurales y funcionales del esófago. Es esencial para la evaluación de trastornos de la motilidad, tales como la acalasia, el espasmo esofágico difuso, y para la evaluación de lesiones submucosas y extrínsecas. Ya, el objetivo de esta clase es demostrar que los estudios con varios siguen siendo el gold estándar para el diagnóstico de muchas patologías esofágicas, por cuanto la idea de esto es ilustrar la anatomía normal y las anomalías más frecuentes y es el esófago más común. El esófago con varios. ¿Se utiliza? Claro, se utiliza, actualmente lo hacemos, sí, actualmente se hace, y básicamente nos permiten ver para los casos, como lo hemos mencionado, de acalacias, para los casos de alteraciones de la motilidad del esófago, para la presencia de de las presencias de los divertículos, que también son frecuentes, ¿no? Entonces, en primera instancia vamos a hacer un repaso de la anatomía. Hacer un repaso anatómico. El esófago tivo es un tubo fibromuscular que tiene entre los 20 y 24 centímetros de longitud. Va desde la faringe hacia el estómago, entre la tráquea y el bronquio principal izquierdo y el corazón por la aurícula izquierda, anterior a la columna vertebral y derecha la aorta torácica descendente. Antes de entrar en el esófago pasa a través de vamos a tener estas a nivel de lo que es el esófago, ¿ya? Y es las siguientes impresiones, que es las que vamos viendo a ese nivel: botón aórtico. Acá tenemos las impresiones que se dan, ¿no? A nivel del bronquio principal izquierdo, aurícula izquierda. Entonces son impresiones fisiológicas por las estructuras adyacentes que nosotros tenemos en el estudio. Obviamente, este es un estudio en una versión inversa, porque la sustancia de contraste normalmente es radio opaca, ¿ya? Pero nosotros, para ver estas indentaciones que se ven que son fisiológicas, parte de la normalidad, es que hacemos referencia para que lo puedan ustedes identificar. De ahí vamos a hablar sobre lo que es el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, de los anillos, del anillo A, del anillo B, de la línea Z. ¿No? Que lo vamos a mencionar a continuación. Anatómicamente vamos a encontrar un esfínter esofágico superior. Representa la unión del faringo esofágica y está formada principalmente por el músculo cricofaringio. El esfínter esofágico inferior, sinónimo de la ampolla frénica y vestíbulo esofágico, se sitúa entre los anillos esofágicos A y B. Estos anillos A y B se van a encontrar en la parte inferior, ojo con eso. El anillo muscular A nos va a mostrar una indentación esofágica que representa la unión túbulo-vestibular. El anillo mucoso o B, uno es músculo, otro es mucoso, la indentación que marca la unión esófago-gástrica, y la línea Z, que corresponde a la unión entre la mucosa del epitelio escamoso y columnar. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces vamos a tener el anillo esofágico superior, ¿no? En la parte más superior.
el anillo esofágico inferior, que es el sinónimo de la ampolla frénica, ¿no? Y vestíbulo esofágico, que está entre, que va a estar esto entre los anillos, ¿no? Nuestros dos anillos, que es la indentación esofágica que representa la unión túbulo-vestibular y acá lo que nosotros estamos observando, el anillo mucoso OB, que es la identificación de la marca con la unión esófago-gástrica. Ya la línea Z, estamos mencionando que corresponde a la unión entre la mucosa del epitelio escamoso y columnar, como lo he podido y como lo hemos señalado acá. A continuación, ¿cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar? Primero, llega el paciente, vamos a hacer la preparación del paciente. Primero es un ayuno de 8 horas aproximadamente y le damos a la administración de la sustancia de contraste por vía oral. La sustancia de contraste, el bario, que viene en polvo, se va a diluir aproximadamente 2 o 3 cucharadas en un vaso para que la idea es que esta sustancia de contraste sea bastante densa para nosotros poder hacer la identificación cuando atraviese por todo el tracto digestivo desde la cavidad bucal y baje hacia el esófago llegando hasta la unión esófago-gástrica. Esto es hidrosoluble con un elemento de bario como el sulfato de bario. Cabe resaltar que existen otros estudios contrastados, como es el caso del colon contrastado, ¿no? Que normalmente se utiliza el bario, pero cuando nosotros sospechamos de que hubiese alguna sospecha de rotura o de lesión a nivel de las mucosas del gastrointestinales, se recomienda mejor el yodo por la peritonitis, peritonitis que te puede generar el bario propiamente dicho y también por el problema que nosotros tenemos a que el bario tiende a solidificarse y a pegarse a las paredes y a veces esto genera una obstrucción y en el paciente genera a la que no pudiese eliminar el bario y que tenga problemas de motilidad, se va a adherir a las paredes y se va a hacer como una pared gruesa, porque es como una petrificación que se hace. Entonces, hay que ir viendo las complicaciones y las determinaciones que uno vaya teniendo o las indicaciones que uno vaya teniendo y el análisis del paciente también, el por qué le están pidiendo el examen y para qué se lo pide. Las indicaciones básicamente van a estar dadas en el sentido de que el paciente debe retirarse la ropa, ¿no? El elemento metálico entre la boca y la cintura, todo lo que tenga cierres o hebillas o cadenas, todo eso se tiene que retirar. Tiene que ponerse una bata hospitalaria, hay que hacer una realización de la anamnesis, que ustedes la conocen perfectamente, y preguntar sobre los antecedentes. Es muy importante porque hemos visto pacientes que han hecho reacciones alérgicas a las sustancias de contraste y déjeme decir que es una situación bastante incómoda para el que está realizando la evaluación y mucho más incómoda para el paciente propio que es el que se está realizando dicho examen, ¿no? Entonces es importante hacer todo este tipo de protocolo cuando se vaya a un estudio varitado. La realización de una radiografía es importante, la realización de una radiografía basal de tórax simple, ¿ya? Inicialmente, ¿para qué? Para ver que el paciente no tenga algún tipo de problema neumónico o un tipo de radiopacidad sugerente de alguna neumopatía. Entonces, una radiografía de tórax basal para determinarlo bien, ver también a nivel de mediastino todo el trayecto del esófago. La sala del examen debe estar limpia y ordenada. Es muy importante, es de vital importancia, ¿ya? Bien, en el procedimiento normal existen dos tipos de técnicas.
La primera es el uso de un contraste único y la segunda es el uso de doble contraste. ¿Por qué le decimos doble contraste? Porque a la hora de nosotros ver la imagen en la radiografía vamos a ver que una parte se pone media negra y la otra parte blanca. Una la sustancia contraste y la otra el aire. Ya entonces a eso nosotros le decimos a doble contraste. O contraste único que solo ingiere el paciente la sustancia varitada, ¿no? Con indicaciones, es decir, primero el paciente va a coger va a estar parado el paciente, coge la dilución que se la hace, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que nosotros estilábamos hacer en Cayetano era lo siguiente. Cuando venía, y esto se los digo porque entran los externos, ¿no? El externo viene y rota por imágenes. Entonces ellos quieren aprender, ¿por qué? Porque hay sitios, hay postas médicas, hay centros de salud, ¿no? Que cuentan con placas radiográficas y a veces ellos, ahí se hacen a veces este tipo de procedimientos varitados. Entonces ellos van y rotan un mes por imágenes para aprender a hacer estudios varitados. Entonces, se prepara la sustancia, le hacen ingerir al paciente, primero que tiene que estar parado, ¿no? En posición bípeda. eh, y la mano izquierda en forma de recipiente, ¿no? Como que hacia abajito. Indicación de la toma de contraste, que el paciente va a coger su vasito y va a ingerir la primera bocanada de la sustancia de contraste. En los hospitales normalmente nosotros tenemos el estudio por medio de fluoroscopía, que significa que es un sistema en modo cine, pero lamentablemente teniendo el hospital que tenemos no tenemos un fluoroscopio como para poder hacer ese estudio, entonces lo que oscilamos es agarre frasquito, llénese la boca con la sustancia de contraste, el paciente se llena con la boca de contraste y del otro lado el técnico está listo para hacer el disparo. 1, 2, 3, pase la sustancia de contraste y se va disparando y se van disparando, ¿no? Las imágenes, vuelva a tomar, pase, dispara para ir viendo las secuencias, cómo va descendiendo la sustancia de contraste. Entonces es la indicación, toma el contraste, la realización de las adquisiciones con fluoroscopio, pero en este caso, cuando no se cuenta con un equipo de rayos X, tiene que ir haciéndose las tomas para ir. El fluoroscopio hace una sola toma y ustedes van a ver cómo recorre toditito el esófago y llega hasta la cavidad gástrica, ¿no? Y se van pintando las alteraciones o manifestaciones, ya sean cambios morfológicos sin ser patológicos del esófago, o si es que hay alguna lesión o alguna tumoración esofágica, o si hay presencia de divertículos, se va a ir definiendo, porque en realidad es una prueba bastante efectiva para poder nosotros darnos cuenta por qué es, ¿no? La molestia del paciente. Después de la deglución e indicación de maniobras respiratorias para verificación de lesiones, ¿no? Terminó la sustancia de contraste y el paciente ya toma aire, haz como si estás pasando aire, como si estás pasando aire y se va identificando bien los bordes regulares del esófago. Eh, Existen proyecciones, ¿no? Primero, como ya les había dicho, la primera es que se tiene que hacer una radiografía de tórax basal para ver la parte mediastínica en una posición anteroposterior. Inmediatamente después de la proyección anteposterior, nosotros vamos a determinar, ¿no? Si es que hay patologías demostradas como estenosis, cuerpos extraños, anomalías anatómicas y neoplasias del esófago, qué sé yo. En el caso de cuerpos extraños, muchas veces es que el paciente dice, no, creo que me he pasado y algo lo... Si yo le pido una tomografía, lo voy a exponer a como haberle sacado 100 placas radiográficas, el paciente va a estar echado y le va a hacer un poco de dificultad para echarse porque va a sentir sensación de falta de aire. En cambio, si yo tengo parado y le voy a sacar una radiografía, yo puedo identificarlo. De repente puede salir en una radiografía simple o puede que no y que haya un cuerpo extraño, una imagen sugerente de, entonces eso se nos va a identificar mucho más con el estudio contrastado. Si son neoplasias, peor todavía.
Entonces, el paciente en estos casos va a estar en posición de pie, alineándose con el eje central de la mesa, ¿no? Para que podamos obtener una imagen bien centrada. Vamos a asegurar, acá está, paciente en posición de pie, el alineamiento con el eje central en la mesa, hay que asegurar que hombros y caderas no estén rotados, tiene que todo estar en línea recta, y el rayo va a venir en forma perpendicular a la mesa radiológica. Le decimos al paciente, vamos, vas a hacer una expiración y vas a mantener el aire, ahí nomás. Y se hace la adquisición. Entonces, acá tenemos las posiciones que les estaba mencionando. El bracito va a estar a un costado. Ahí está, como se puede evidenciar. Ah, no estoy con el puntero. Como nosotros lo podemos evidenciar, esta es la sustancia de contraste. El paciente está con el brazo en como una repisa, ¿no? Agarrando el vasito y la cañita que es por donde está adquiriendo la sustancia de contraste. Esta es en una posición frontal anteroposterior, cuando es la posición de cúbito supino, o también puede la paciente, si es que está parada, el frasquito, esto va a estar hacia arriba, si es que está en bipedestación, y de ahí va a ir absorbiendo su sustancia de contraste. Como dijimos, el rayo viene central, viene en toda esta parte de acá, ¿no? A nivel de D7 aproximadamente, para tener un ángulo de toditito lo que es el esófago. Toma la sustancia de contraste y se van haciendo las adquisiciones para la identificación de la patología que se tenga. Si es en bipedestación, esto es lo que se ve, esta es la posición. Si es en pie, lo único que se hace es parar a la paciente le acasta su cabeza, su cuerpo, todo, y ella va agarrando su frasquito para ir tomando la sustancia de contraste. Tenemos proyección en incidencia en oblicuo, oblicuada derecha la paciente, ¿no? El paciente tiene que estar parado, rotar 35 a 40 grados la parte anterior que va a ir pegada a la mesa, ¿no? La alineación con el eje central a la mesa, el brazo derecho hacia abajo y el brazo izquierdo hacia arriba. Esto es en un paciente que se va de pie, ¿eh? El rayo central va perpendicular a la mesa a nivel de D6 o D7, que es lo que ya habíamos dicho. Es decir, esa posición oblicua que estábamos diciendo, ¿no? Oblicua anterior derecha e izquierda, ¿no? Es la parte del cuerpo más cercano a los rayos que va a venir. Entonces, acá está, ¿no? El brazo derecho, brazo izquierdo hacia arriba, está un poco oblicuado el paciente, le damos la sustancia de contraste allí, la sustancia de contraste va a venir en o el rayo va a venir en esta posición. Si yo la tengo echada, este es el paciente bipedestación. Si está en decúbito, ¿no? Oblicuado derecha, ¿no? Y la paciente está echada, igual, misma posición del brazo derecho, el izquierdo, y el haz de rayos X va a venir acá para nosotros tener la mejor incidencia o la proyección en incidencia. Ahora, cuando es lateral, ¿por qué vamos a pedir también lateral? Porque si nosotros estamos sospechando de algún tipo de divertículo que esté presentando este paciente, al verlo simplemente de frente, vamos a tener una imagen que va a representar la sustancia de contraste, pero no va a definirnos si es parte del cuerpo extraño, si es un buque el que está haciendo ese nivel, o si es que es una patología que está generando una compresión a ese nivel y generando la acumulación de la sustancia de contraste. Entonces, pedimos una lateral. Entonces ya se van imaginando. La primera va tomando la sustancia de contraste, ya sea en bipedestación o en decúbito, pero con la sustancia de contraste que le va a ir ingiriendo en una posición anteroposterior. En bipedestación, en una lateral, el paciente también va a estar de pie, la alineación con el eje, puede estar de pie o puede estar de decúbito también, ojo, ¿ah? La alineación con el eje central de la mesa, acción de hombros y cadera lateral a la mesa, y el rayo va a entrar perpendicularmente
a nivel de la D6 o D7. ¿Cómo lo vamos a ver en una incidencia lateral? De esa forma. Tenemos a la paciente acá, tenemos el frasco, ella está tomando el frasco con un sorbete, ¿no? Y todo esto va en relación a la posición lateral, que el rayo viene y da a este nivel. Entonces es una posición de cúbito supino o bipedestación, pero lateral. Si el paciente está echado, en este caso está en decúbito. Si está parado, la posición es la misma, ¿ya? Y siempre después del proceso pedimos que entre en una expiración y apnea, ¿ya? Entonces, tenemos las otras que también son en obligación anterior izquierda. El paciente también está en bipedestación, rota en 30-40, de 35 a 40 a la parte anterior izquierda pegada a la mesa. La alineación con eje central del brazo derecho hacia arriba e izquierdo hacia abajo y el rayo perpendicular a nivel de D6 o D7. Esta es la posición y esta incidencia pues nos va a permitir hacer la disquisición un poco también de las estructuras, si es que hay alineamiento, si es que estas indentaciones que pueden estar presentes a nivel del esófago sean en relación básicamente a a las estructuras adyacentes que generan estas indentaciones fisiológicas. O hacernos la disquisición de que si esto no es fisiológico, sino más patológico y que no están en relación con lo normal. ¿Ya? Entonces, dicho esto, visto cómo se prepara el paciente, visto cómo la sustancia de contraste, cómo se ingiere, cómo se coloca el paciente, entonces vamos a pasar a ver las alteraciones más frecuentes de lo que puede presentarse en ¿cómo se llama? Em, a nivel esofágico. Bien, entonces, ahora vamos a ver nuestras primeras patologías. Lo que tenemos en este momento es básicamente el esófago. Acá tenemos todo el esófago y vean cómo está bajando a ese nivel. Esto de acá ya hay sustancia de contraste que ha tomado el paciente. Nosotros estamos viendo en esta parte cómo se hace se oblitera, se disminuye el calibre, ¿no? Y va pasando la sustancia de contraste, pero pasa tan lentamente que estamos viendo que hay un acúmulo y este acúmulo está haciendo, a medida que va pasando la sustancia de contraste, nos va a ir mostrando que se va dilatando el esófago. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasó con este paciente? ¿Por qué está dilatándose ese esófago? Y el paciente viene y te dice, ¿no? Doctor, por si acaso, yo tengo problemas que cuando tomo líquido me siento rápidamente lleno. Y de ahí, cuando ya me va pasando esto, yo me he dado cuenta que me empiezo a sentir como que más, tengo que esperar a que me pase. Y ya cuando me ha pasado esta sensación, recién puedo deglutir o puedo comer algo más, ¿no? Es básicamente la primera sensación por la cual el paciente viene, ¿no? Vomitando. Yo como, antes comía, pero ahora estoy vomitando, doctor. Cada que como, vomito. Entonces, se le hace el estudio contrastado al paciente y lo que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Es la dilatación propia, ¿no? Esta dilatación, que acá ya se ve mucho mayor, ¿no? Por la disminución del calibre a este nivel. ¿Y cómo se llama esta patología? Esa patología se llama acalasia, ¿ya? Se llama acalasia. Es una patología que se caracteriza por ser la
patología de punta de lápiz. Es como un lápiz, ¿no? Es como un lápiz. La punta de lápiz, que es esta de acá, ¿no? Y nosotros vamos viendo en la tomografía, ¿no? La marcada dilatación del esófago, ¿no? Miren cómo está marcadamente dilatado este esófago. Todo esto es el esófago, esta es la tráquea, y este es el esófago, son los... todo esto es el esófago, todo esto y está dilatado. Esta parte de acá es la tráquea y este es el cuerpo vertebral. Entonces, tomográficamente, lo primero que nosotros vamos a ver es la dilatación del esófago, ¿no? Entonces, estamos viendo una dilatación esofágica por tomografía. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Hay que hacerle un estudio varitado. Le hacen el estudio varitado y se nos demuestra, se nos evidencia la acalasia. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra patología que también tiene su, por decirlo así, su índice de frecuencia también, ¿no? Y básicamente nosotros ahí lo que estamos viendo es en una proyección frontal del encefalograma, ¿no? Por decirlo así, que nos muestra una dilatación a nivel esofágico. Entonces, pero esto es en una vista anteroposterior. Y decimos, oye, mira, acá hay una imagen con un nivel, que esta es la sustancia de contraste. Pero esto está dilatado en relación al calibre que se encuentra debajo. Se le hace una toma lateral y vemos que esa dilatación viene por la parte inferior y hace un sáculo a este nivel. Es un sáculo, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Y en la tomografía igual, estamos viendo, ¿no? La flechita negra de la A nos está demostrando la dilatación, ¿no? A ese nivel. En las flechitas amarillas, lo que nosotros estamos viendo, y esa imagen que habíamos dicho era la imagen llena de bario, ¿no? Relleno de bario tras haber pasado la sustancia de contraste. En la proyección lateral ya hemos dicho que muestra un gran sáculo a ese nivel, que nos va a generar un desplazamiento y compresión de la pared anterior del esófago que se está viendo por debajo. Y en la imagen tomográfica, ¿no? Nos confirma que hay una imagen sacular a este nivel que está comprimiendo y desplazando el esófago proximal hacia la izquierda, ¿no? Hay un desplazamiento. Entonces decimos, algo está generando este desplazamiento, y acá encontramos ese ensanchamiento, acá encontramos este sáculo y acá encontramos la dilatación con bario. Todas estas imágenes están representando a lo que nosotros llamamos el divertículo de Zenker. ¿Y qué son los divertículos? Existen dos tipos de divertículos. Recuerden siempre, los divertículos por pulsión y los divertículos por tracción. Un divertículo por pulsión, los por pulsión son más frecuentes. Hay un aumento de la presión intraluminal esofágica. Son saculares de cuellos estrechos, como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Y generalmente se encuentran en el esófago proximal, ¿ya? En su mayor frecuencia proximal a nivel a nivel de los cuerpos vertebrales cervicales. En este caso se llama por pulsión porque la herniación que vemos es de la mucosa y submucosa, a través de la muscular propia con ausencia, ¿ya? De la capa muscular. Cuando hay ausencia de la muscular son pseudodivertículos, pero cuando son a través de la muscular, la herniación de la mucosa y submucosa es un divertículo por pulsión. Entonces, Zenker es el divertículo más frecuente que se encuentra posterior a la unión faringoesofágica, justo por encima del músculo cricofaringio, a nivel de la C5, C6 aproximadamente, ¿ya? Y estos pacientes van a asociar esta
con reflujo. Es decir, ellos van a ingerir y después van a decir, doctor, cuando siento ganas de eructar, yo siento que se me regresa comida. ¿Por qué? Porque acá se rellena, en este sáculo se rellena. Existen otros divertículos que son más inferiores, ¿no? Que están por debajo de estos, que son los divertículos epifrénicos, si mal no recuerdo, sí, que son por pulsión también, que son saculaciones llenas de ese contraste cuando le hacemos el estudio, ¿no? Pero la localización del epifrénico es supradiafragmática. Y los medioesofágicos, que son otro tipo de divertículos, también por pulsión, ¿no? Estos pueden ser de tamaño variable, contornos suaves, y van a aparecer como saculaciones transitorias a nivel del esófago medio. Y los divertículos por tracción, que son los menos frecuentes, que son básicamente dados por fibrosis, por cicatrización, ¿no? Que por lo general esos no tienen cuello, es decir, son como unas tiendas de campaña. Por ejemplo, este es sacular, el otro divertículo es algo así y algo así, ¿ok? Estos son los por tracción. Por pulsión son estos de acá. Bien. Ok. Ahora, encontramos también otro tipo de patologías a este nivel. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Alguien me puede decir qué le llama la atención de eso? Nadie. Estamos hablando solo. Te escucho darle. ¿Es un esófago normal? O bueno, pareciera normal. No. Los esófagos normales tienen el diámetro mucho más. Sí, Evelyn, te escuchamos. Te escuchamos, Evelyn. Bueno, no la escuchamos a Evelyn. El hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? En el esófago normal, por decirlo así. Este es un diámetro normal, con las indentaciones normales. Muchas veces podemos ver que acá se forman especies de, se pueden formar justo entre las uniones vertebrales unas indentaciones que hacen que el esófago se vea de esta forma. Osteofitos o cambios morfológicos de los cuerpos vertebrales, estos osteofitos van a generar indentaciones, generando disminución de calibre a este nivel, que van a ser parte patológica. ¿Por qué? Porque el paciente va a decir, cuando como demasiado sólido, yo siento que no pasa del todo y me genera un poco de dolor en el momento de la deglución, porque está siendo comprimida por la presencia de los osteofitos a este punto, que genera una estrechez, pero dentro de lo normal, esto es lo normal, ¿no? Nosotros inclusive llegamos a ver todos los pliegues del esófago cuando ya la sustancia de contraste pasa, vemos nosotros los pliegues, que son varios pliegues que van a cumplir la función de constricción, por decirlo así, ¿no? O de reptación de los alimentos, y son de tres tipos también. Los de la primera línea, segunda línea, tercera línea. Normalmente en las personas de la tercera edad o mayores vamos a tener alteraciones de la deglución donde por una activación del sistema nervioso, por terminaciones nerviosas, van a llegar a generar
compresiones como tratando de hacer pasar la alimentación como efectos de reptación. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener unos esófagos que se van a ver de esta forma, ¿no? De esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque acá ya ha habido la alteración de lo que es los movimientos de reptación de la primera y de la segunda línea. Y solo están siendo activados los de la tercera línea en estos pacientes. Y esos van a generar que esto de acá se empiece a generar con movimientos que van a ir de un lado y del otro lado haciendo pasar la comida que está acá a por acá, llenar acá, por acá, llenar acá, por acá y así sucesivamente. Que esos son por solo la activación de los movimientos de tercera línea, que son los que se activan en las personas de tercera edad, porque si no se cerraría eso y no ocurriría. Pero acá yo les estuve poniendo este esófago, ¿no? Este estudio de cefagograma, que se ve acá, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en Perú y en Tacna altos índices de intentos de suicidio y, y las personas empiezan a tomar, se toman de todo, ¿no? Se toman órganos fosforados, se toman estricnina, veneno para perros, y una de las causas también es la toma de cáusticos, ¿ya? Entonces, cuando el paciente ingiere cáusticos, este de acá es un esofagograma de un paciente que intentó suicidarse tomando un cáustico y es así como queda, ¿no? Esa estenosis esofágica filiforme, difusa y que va a tener de aquí en adelante problemas de la deglución, este, por mucho, mucho tiempo, hasta que no se someta o se evalúe la posibilidad de ir generando como a nivel de los vasos, cuando hay obliteración de un vaso y este se cierra, se ponen los stent con mallas que son los que van a generar la apertura del vaso para mejorar el calibre y el diámetro. Entonces lo mismo se intentará para poder mejorar y que el paciente pueda recuperar. Entonces es un esófago tras la sustancia contraste en un paciente que tuvo el antecedente de la ingesta de cáusticos. ¿Ok? Bien, vamos a encontrar también patologías donde vamos a encontrar imágenes en sacabocado, que es lo que se van a ver si este es tu esófago, y se ve como si alguien lo hubiese mordido en sacabocado, ¿no? Y así se ve esto y esas imágenes normalmente las podemos encontrar en neoplasias, ¿ya? En neoplasias. Bien, entonces, ya teniendo la identificación de lo que son la importancia de un estudio varitado, que a pesar de la tecnología que hoy por hoy tenemos, cuando ustedes vayan a hacer un serum o salgan a trabajar en periferia en nuestro país, pues, y cuenten con un equipo, si ustedes ven que la necesidad de solicitar un examen, solicitan su barrio y le hacen su examen validado y lo pueden referir si es que encontrasen alguna patología con un poquito más de conocimiento y causa posibilidades diagnósticas con respecto al paciente. ¿Por cuánto? Podemos concluir entonces que el estudio varitado es un método de imagen clave para el manejo inicial de la patología esofágica, principalmente en la evaluación de anomalías estructurales y de funcionales del esófago. El conocimiento de los hallazgos en imagen en un esofagograma con varios nos permite al radiólogo realizar un diagnóstico más preciso y rápido de las enfermedades del esófago y que a usted o que al médico general que se encuentre alejado sin poder tener a un médico especialista al lado, poder por lo menos hacer una aproximación diagnóstica frente a su estudio clínico y con un poco de ayuda imagenológica. Muy bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta.
Bien. Si no hay más preguntas, entonces por mi parte hasta acá llegó las clases. Así que tengan ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches, a seguir cuidándose y dime, Anthony. Sí, doctor, bueno, mis compañeros preguntaban sobre la modalidad del examen y bueno, en caso que fuese como el examen pasado, en cuanto al tiempo, si va a ser igual o quizás aumente un poco, ya que como el sistema se satura cuando se envían las respuestas, no sé si se puede aumentar un poco el tiempo. Pues mira, el examen es sencillo. Ustedes tienen que ya estar preparándose para sus exámenes del ENAM, ¿no es cierto? En el ENAM ustedes se van a sentar, van a rellenar, tienen un tiempo límite para marcar las respuestas. Esto es lo mismo. Eh, por ejemplo, en España, en los exámenes que les toman, les ponen todo un folleto de puras imágenes y ellos viendo las imágenes tienen que marcar la respuesta correcta. Esto es un poco igual, ¿no? Entonces, el problema siempre del envío nunca es en el total de ustedes, sino siempre son en 5 o 10 alumnos que no pudieron enviarlo, pero el resto, el común denominador, lo llega a enviar a tiempo. Entonces, no creo que haya la necesidad de hacer una ampliación en cuanto al tiempo, sino igual van a enviar sus resultados y van a ser evaluados, ¿no? Ya, doctor, gracias. Ujú. Muy bien, muchachos, que tengan buena noche. Dime, Darly. Doctor, ¿y se puede enviar en el mismo que nos va a enviar un PowerPoint? ¿Lo podemos enviar ahí mismo? Muchos lo han hecho en el examen anterior, muchos han enviado en el mismo PowerPoint sus respuestas. Inclusive yo no sé cómo han tenido tiempo para digitar en el PowerPoint, escribir en el PowerPoint, marcar, subrayar. Pues eso a mí me hace entender de que el tiempo sobra para poder responder, ¿no? Ahí inclusive mandan hasta dibujo de corazoncitos, ¿no? Entonces es porque el tiempo les sobra o es un tiempo prudente como para desarrollar, como para poder revisar y como para poder enviar. Muy bien. Sin más preguntas, dime María Paula, Buenas noches, doctor. Quería ¿cómo consultarle, estás? cuando explicó lo de las partes del esófago en una radiografía, si me lo podría volver a explicar porque no lo entendí muy bien. Creo que no se activó la manito para señalar lo de los esfínteres y los anillos. Ah, ya. A ver. Tú haces referencia, a ver, déjame ver. Esta es la diapositiva. Ah, ya, acá creo que está. Ujú. Ujú. Es. Acá tengo que entrar. Ujú. Ya, a ver. Mm, ya, me imagino que de ser esta. La flecha negra que tú ves ahí, ya, es la indentación que se ve por el botón aórtico.
La flecha amarilla que ves ahí es por el bronquiolo principal izquierdo. Y la flecha celestita es por la aurícula izquierda. Son las indentaciones. Eso es lo normal que nosotros esperamos encontrar. No sé si a eso te referías. Ah, no, hay una imagen después. Me parece que 2 diapositivas después. A ver, déjame ver. Esta de acá. ¿Sí? Sí, No sé si a esa. esa te refieras. Sí, ¿A esa es la esa. que te refieres? ¿Esa? ¿Me escuchas? Sí, doctor, es esa. Ah, ya. Es que no. Ya. Ya. Acá nosotros tenemos que ver básicamente cosas bien puntuales, ¿no? En primera instancia, esa flecha, ¿dónde estamos? Ya. La flecha amarilla que tú ves o anaranjada que tú ves en la parte superior, ese es el esófago tubular, ¿ya? El esófago tubular es esa flecha es. La flecha amarilla que se encuentra en el lado, no, mi manito no la veo, ¿dónde está? Ya, este es el esófago tubular. Esta imagen que tú ves acá, esa flechita amarilla, es básicamente el vestíbulo esofágico. La flecha roja que tú ves esta de acá es el anillo A y la flecha celeste es el anillo B. ¿Ya? Son los anillos. No sé si ahora sí me entendiste. Sí, doctor, ya me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto, no te preocupes. Es importante hacer esa disquisición porque ahí también se van a ver algunas patologías, ¿no? ¿Por qué? Porque son a nivel del esfínter esofágico inferior. Y que ahí también se pueden presentar algunas presencias de los divertículos de pulsión. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien, entonces, por mi parte, eso es todo. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. No hay de qué.